Olvida la capa, olvida los colmillos, olvida al aristócrata pálido que duerme en un ataúd y teme a la luz del sol. El monstruo del que vamos a hablar hoy no necesita la ficción para aterrorizar a un continente entero. Su realidad fue tan brutal, tan visceralmente espantosa, que la historia tuvo que convertirlo en un mito para poder digerirlo. Hoy en este canal vamos a desenterrar al hombre detrás de la leyenda de Drácula, y te aseguro que la verdad es infinitamente más sangrienta que cualquier novela. Para entender a Vlad III, el voivoda de Valaquia, primero tienes que entender el mundo que lo creó. No nació siendo un demonio, fue meticulosamente fabricado por sus enemigos. Estamos en el siglo XV, en los Balcanes, un lugar que no es más que un tablero de ajedrez empapado de sangre, atrapado entre dos gigantes que lo trituran todo a su paso, el reino de Hungría al oeste y la imparable máquina de guerra del Imperio Otomano al este. Valaquia, la tierra de Vlad, es un estado tapón, pequeño, débil, desesperado, un lugar donde la traición es la moneda de cambio habitual y los príncipes duran menos que una vela en una tormenta. La verdadera historia de terror comienza cuando Vlad es un niño. Su padre, Vlad II Dracul, el dragón, toma una decisión imposible para asegurar su trono. Entrega a dos de sus hijos, a Vlad y a su hermano menor Radu, como rehenes al sultán otomano Murad II. Imagina esto: ser arrancado de tu hogar y arrojado al corazón del imperio enemigo. La corte otomana en Adrianópolis no era una prisión de barrotes de hierro, era algo peor, una jaula de oro. Era opulenta, sofisticada y absolutamente letal. Durante 6 largos años, el joven Vlad se convirtió en un estudiante cautivo de la brutalidad. Fue allí, bajo la mirada constante de los jenízaros, la élite militar del sultán, donde aprendió que la piedad es una debilidad mortal. Vio cómo el poder se mantenía no con justicia, sino con el miedo absoluto. Aprendió el idioma turco, estudió el Corán y absorbió sus tácticas militares, su lógica de guerra y, crucialmente, sus métodos de castigo. Los otomanos eran maestros de la guerra psicológica y el joven Vlad era un alumno sobresaliente. Mientras su hermano Radu, más suave y maleable, se adaptaba y se convertía en el favorito de la corte otomana, Vlad hervía por dentro. Desarrolló su odio gélido, una resistencia silenciosa forjada en la humillación diaria de ser un prisionero político, un huésped cuya vida pendía de un hilo si su padre daba un paso en falso en Valaquia. Esos años no rompieron a Vlad, lo templaron como al acero. Le enseñaron que, para un pez pequeño en un océano de tiburones, la única forma de sobrevivir no es ser más fuerte, sino ser más aterrador. Cuando finalmente fue liberado para reclamar el trono de su padre ya asesinado por nobles traidores, el niño había desaparecido. Lo que regresó a Valaquia fue un arma viviente, un hombre que había mirado al abismo del poder otomano y había decidido que él sería el monstruo que devolvería la mirada. Cuando Vlad III finalmente se sienta en el trono de Valaquia en 1456, no ve un reino, ve un nido de víboras. Su padre no murió en batalla, fue traicionado por sus propios nobles, los boyardos. A su hermano mayor, Mircea, le hicieron algo peor. Le quemaron los ojos con hierro incandescente y lo enterraron vivo. Vlad sabe que el título de príncipe es una sentencia de muerte si no cambias las reglas del juego. Los boyaros se creen los verdaderos dueños del país, cambiando de príncipe como quien se cambia de camisa, vendiéndose al mejor postor, ya sea húngaro u otomano. Pero no conocen a Vlad, creen que es otro noble mimado, no saben que han invitado a un lobo a cuidar el rebaño. La venganza de Vlad no es un arrebato de ira, es una obra maestra de teatro macabro. Llega la Pascua, el día más sagrado. Vlad invita a la élite de Valaquia, las familias más poderosas, a un gran banquete en su palacio de Targoviste. Imagina la escena: vino fluyendo, música, risas falsas, sedas costosas. Los asesinos de su padre y su hermano están allí, brindando con él, sintiéndose seguros, intocables. Vlad los observa desde la cabecera, bebiendo poco, sonriendo menos. De repente, la música se detiene, las puertas se cierran con un estruendo pesado. Los soldados de Vlad, leales solo a él, emergen de las sombras, armados hasta los dientes. El silencio de la sala es absoluto
Vlad se pone de pie y lanza la acusación. ¿Cuántos príncipes han sobrevivido a ustedes?, les pregunta. La respuesta es el filo de la espada. Los boyardos más viejos, aquellos con las manos más manchadas de sangre y conspiración, son empalados allí mismo, alrededor de los muros de la ciudad. Una advertencia grotesca para cualquiera que se atreva a mirar. Pero para los jóvenes y fuertes, Vlad tiene un destino peor que la muerte. No los mata, los encadena. Aún vestidos con sus ropas de gala, con sus terciopelos y joyas, son obligados a marchar. Una marcha de la muerte hacia las montañas, hacia un acantilado imposible. Allí Vlad les da una orden simple: construir su fortaleza, el castillo de Poenari. No hay obreros, no hay esclavos, los nobles son los esclavos. Trabajan hasta que sus ropas finas se pudren y se caen a pedazos. Trabajan hasta que sus manos de aristócratas sangran y se deforman. Trabajan hasta morir de agotamiento o caer al vacío. El mortero de ese castillo se mezcló con la sangre de la nobleza traidora. Vlad no solo construyó una fortaleza inexpugnable, construyó un mensaje eterno. En Valaquia, nadie está por encima del dragón. Pero el terror de Vlad no era caótico, era una herramienta de orden quirúrgico. Se cuenta que, bajo su reinado, podías dejar una copa de oro macizo llena de monedas en medio de una plaza del pueblo, junto a la fuente, y nadie se atrevía a tocarla, ni los ladrones más desesperados, ni los mercaderes más codiciosos. La copa permanecía allí día y noche, brillando al sol y la luna, intocable. ¿Por qué? Porque el precio de robar en la Valaquia de Vlad no era la cárcel, era la estaca. Vlad erradicó el crimen exterminando a los criminales, a los pobres y a los enfermos, a quienes consideraba parásitos que debilitaban el Estado. Su visión de una sociedad perfecta era una sin debilidad, purgada con hierro. Esta brutalidad se extendía a la diplomacia. Cuando unos emisarios otomanos llegaron a su corte y se negaron a quitarse el turbante ante él, alegando tradición religiosa, Vlad no se ofendió. Sonrió y dijo: si tanto desean mantener sus costumbres, yo les ayudaré a fortalecerlas. Ordenó a sus guardias que clavaran los turbantes a sus cráneos con clavos de hierro. Los envió de vuelta al sultán con la sangre corriendo por sus caras y un mensaje claro: yo no soy un vasallo, soy un igual. Vlad estaba provocando deliberadamente a la bestia, invitando al apocalipsis a su puerta. Pero el verdadero desafío no eran los boyardos traidores. Era el gigante que venía del este, el sultán Mehmed II, el conquistador, el hombre que había derribado las murallas inmortales de Constantinopla. Puso sus ojos en Valaquia. No iba a permitir que un príncipe menor desafiara su imperio. Mehmed reunió un ejército monstruoso. Se habla de más de 100.000 hombres, una marea de acero y pólvora diseñada para aplastar a la pequeña Valaquia como a un insecto. Vlad apenas tenía 30.000 soldados. Matemáticamente estaba muerto, pero Vlad no luchaba con matemáticas, luchaba con pesadillas. Vlad sabía que no podía ganar en campo abierto, así que desató el infierno en la tierra. Usó la táctica de tierra quemada. Mientras los otomanos avanzaban, solo encontraban pozos envenenados, campos de cultivos incendiados y aldeas vacías. El hambre y la sed empezaron a mermar la moral de los invasores, pero Vlad fue más allá. Envió a enfermos de peste bubónica y tuberculosis a infiltrarse en los campamentos otomanos, convirtiéndose en armas biológicas humanas. El ejército más poderoso del mundo no estaba luchando contra soldados, estaba luchando contra fantasmas, enfermedades y sombras. Sin embargo, la herida más profunda para Vlad no vino de las espadas turcas, sino de su propia sangre. El sultán Mehmed II era inteligente, sabía que para cazar a un dragón necesitaba otro dragón. Puso al mando de la caballería otomana a Radu, el hermoso, el hermano menor de Vlad, aquel niño que se había quedado en la corte otomana, que se había convertido al Islam y que era, en todo sentido, la antítesis de Vlad. Mientras Vlad era la noche, el terror y la resistencia salvaje, Radu era el día, la diplomacia y la promesa de paz. Radu cabalgaba hacia las fortalezas valacas, no con amenazas, sino con ofertas de perdón. Entregad a mi hermano loco, decía, y la guerra terminará. Y funcionó. Los campesinos, agotados de vivir con miedo de ser empalados por su propio príncipe o asesinados por los turcos, empezaron a abrirle las puertas a Radu. Vlad se vio obligado a huir a las montañas, no solo porque el ejército enemigo era más grande, sino porque su propio pueblo prefería la sumisión cómoda de Radu al horror necesario de Vlad. Fue una guerra civil íntima, Caín contra Abel, jugada con ejércitos y fuego.
El punto de quiebre llegó en el ataque nocturno. En una maniobra suicida, Vlad y sus jinetes irrumpieron en el campamento otomano en mitad de la noche, con el único objetivo de matar al sultán en su propia tienda. Fue un caos de fuego y gritos, una carnicería en la oscuridad que dejó a los otomanos aterrorizados, sin saber dónde terminaba la oscuridad y dónde empezaba el enemigo. Aunque no lograron matar a Mehmet, sembraron algo peor que la muerte, el pánico absoluto. Sin embargo, el verdadero horror esperaba en las puertas de la capital, Targoviste, cuando Mehmet y su ejército, agotados y nerviosos, llegaron finalmente a la ciudad. Esperando un asedio, se encontraron con las puertas abiertas. No había defensores en las murallas, solo había silencio y un hedor putrefacto que golpeaba como un puño físico a kilómetros de distancia. Al avanzar, la niebla se levantó y reveló la obra maestra de Vlad. No era un bosque de árboles, era un bosque de cadáveres. 20.000 cuerpos, 20.000 prisioneros otomanos, hombres, mujeres y niños, empalados en estacas de madera, organizados en patrones geométricos macabros que se extendía por kilómetros. Los cuerpos estaban elevados en diferentes alturas según su rango, los oficiales más altos para que pudieran supervisar a sus hombres, incluso en la muerte. Los pájaros anidaban en las cajas torácicas. La pudredumbre era absoluta. Mehmet II, el hombre que había visto 1000 batallas, el conquistador de imperios, se detuvo en seco. Miró ese océano de muerte, se cubrió la nariz y dijo: no puedo quitar a la tierra a un hombre que hace tales maravillas con ella. El ejército otomano, invicto, dio media vuelta y huyó. No fueron derrotados por espadas, sino por el terror puro. Vlad había ganado. La victoria de Vlad fue absoluta, pero efímera. El terror es una herramienta poderosa para ganar batallas, pero pésima para ser amigos. Con sus recursos agotados y rodeado de enemigos que ya no le temían, sino que lo odiaban con una furia desesperada, Vlad fue finalmente traicionado, no por un ejército extranjero, sino de nuevo por los suyos y por las maquinaciones políticas de su propio hermano. Radu el Hermoso, la marioneta perfecta de los otomanos. Vlad Tepes murió en batalla en 1476, aunque muchos dicen que fue asesinado por sus propios hombres en la confusión del combate, confundido con un turco o simplemente apuñalado por la espalda por un noble resentido. Su final fue tan grotesco como su vida. Los otomanos no querían su cuerpo, querían la prueba de que el monstruo había muerto. Le cortaron la cabeza y, en una ironía final, la preservaron en un tarro de miel para que no se pudriera durante el largo viaje a Constantinopla. Allí la cabeza del empalador fue exhibida en una estaca alta sobre las puertas de la ciudad. El hombre que vivió empalando a otros terminó siendo una decoración macabra en la capital de sus enemigos. La historia olvidó a la estratega y se quedó con el sádico. Siglos después, un escritor irlandés llamado Bram Stoker tomaría su nombre y lo convertiría en el conde que bebe sangre. Pero tú y yo sabemos la verdad ahora. El vampiro es una fantasía cómoda, un monstruo que podemos matar con una estaca de madera. El verdadero Vlad, el príncipe de Valaquia, fue mucho más aterrador porque fue real. No bebía sangre para sobrevivir, la derramaba por ríos para que su pequeña nación no desapareciera de los mapas, y en cierto modo lo logró. Su nombre nunca murió. Si esta historia te ha helado la sangre, no olvides darle like y suscribirte a Crónicas Bélicas. La historia está llena de monstruos reales y aquí vamos a cazarlos a todos. ¿Cuál es la siguiente carnicería que quieres ver? ¿El desastre nuclear de Chernóbil o la rebelión de los esclavos de Roma? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima batalla.